Bueno, es un gusto para mí estar en este país cafetero, referente para nosotros en Centroamérica. Para los de Centroamérica siempre Colombia es el café cafetero que queremos conocer. Así que es un placer para mí compartir con ustedes estos momentos. Como dice la presentadora, yo soy guatemalteco, Óscar Zacarías. Trabajamos en varios procesos de producción con organizaciones, con fincas, con procesadores, con exportadores de café. Entonces, el día de hoy pues se me pidió dar una charla, una conferencia sobre, bueno, como que el nombre está un poco ahí, algo como llamativo, pero vamos a trabajar o vamos a platicar sobre estrategias de resiliencia climática. Y dentro de esas estrategias de resiliencia climática hay un tema importante que es la relación carbono-nitrógeno, que también los productores certificados bajo el reglamento de Estados Unidos, el NOP, ellos van a saber en el numeral 205.203, hay una parte importante que pide los procesos de compostaje sobre la relación carbono-nitrógeno. Entonces, como hablamos de resiliencia climática, solo quiero hacer un pequeño contexto. O sea, yo creo que todos lo sabemos. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático dice que es cualquier cambio significativo en el clima, como la temperatura, especialmente la temperatura o la precipitación, que dura un periodo prolongado de tiempo, generalmente décadas, ya sea debido a la variabilidad natural o la actividad humana. Entonces, el cambio climático, de alguna forma, dicen los científicos del clima, que el 65% del cambio climático es provocado por la actividad humana. Y según el IPCC, que es como un foro, es un grupo intergubernamental de expertos del cambio climático, hicieron una medición entre 1960 a 2020 y ellos determinaron que hubo un aumento en la temperatura de 1 grado centígrado. Si nosotros no estuviéramos en la Tierra, ese grado centígrado se hubiera provocado en 1.000.000 de años. Imagínense, 1.000.000 de años para aumentar 1 grado centígrado y nosotros en 60 años aumentamos 1 grado centígrado. Las proyecciones del IPCC dice del 2021 al 2040 puede ser que la temperatura aumente 1.5 grados centígrados. En el 2050 hay proyecciones que pequeños productores de café podría disminuir el 50% de la producción y en 2080 podría desaparecer el cultivo del café por el cambio climático. Entonces, la situación es como grave. Nosotros cuando damos una charla como esta es como le decimos, es una charla apocalíptica y decir el café no va a existir. Pero creo que hay opciones, hay formas de cómo podemos ir agarrando estas experiencias, estas lecciones aprendidas del cambio climático para afrontarlo con mayor eficiencia. Bueno, ¿cuáles son es parte del concepto, los llamados gases de efecto invernadero? Obviamente son los que están provocando el calentamiento global, los que están provocando el aumento de la temperatura. Hay 5 gases muy importantes, como el metano, que se produce en la ganadería, digamos, con una ganadería intensiva. Hablamos del dióxido de carbono, obviamente. Para el dióxido de carbono, pues las quemas, las rozas, la deforestación. Escuchábamos algo sobre EUDR. Obviamente Europa dice, bueno, los productos que entran tienen que estar libres de deforestación porque para eso es un principio que contribuye al cambio climático. La no deforestación es algo que ellos quieren hacer en los productores de 6 productos para que no haya deforestación y que, digamos, no haya liberación de dióxido de carbono. Entonces, esto es como un poco el contexto de lo que es el cambio climático y por qué nos interesa, por qué es realmente importante para nosotros abordar este tema. Hay 2 respuestas ante el cambio climático. La primera es la mitigación, que agrupa el conjunto de estrategias orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes lo tienen que hacer con mayor razón? Las industrias, por ejemplo, países como Estados Unidos, como China, como Rusia, como Japón, que son los grandes emisores de dióxido de carbono.
Entonces, nuestra contribución como pequeños productores, como fincas grandes, si estamos en el contexto de café orgánico, ya tenemos nuestro granito de arena en la mitigación del cambio climático. Ahora, hay otro concepto que es la adaptación al cambio climático. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para adaptarnos a estos cambios que sí o sí están, sí o sí ya vienen? A nivel México y Centroamérica hacemos análisis de vulnerabilidad climática y nosotros nos damos cuenta que el clima ha cambiado. Y no cabe duda que en el sur, aquí en el sur, seguramente ha cambiado. O sea, los patrones de lluvia se han desembocado, las temperaturas han ido aumentando, el café va escalando. Yo empecé con esta parte del café en el 97, y nosotros le decíamos a los productores que hasta 1800 no podíamos sembrar café, por problemas de foma, por problemas de antracnosis, por problemas de adaptabilidad, de productividad. Ahorita estamos viendo café, no sé en la región de ustedes, pero en la región de México y Centroamérica, hasta 2200, 2300 metros sobre el nivel del mar. Entonces el café está escalando. ¿Dónde más vamos a llegar? ¿Por qué? Por efectos de la temperatura. Acuérdense que el café, su rango de temperatura está entre 17 a 23, 24 grados centígrados. Si nosotros seguimos aumentando, si aumentamos ese 1.5 en los próximos 20 años, ¿dónde vamos a, como dice la canción, dónde vamos a parar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos mitigamos o nos adaptamos? Los productores orgánicos hacemos las dos cosas. Y voy a demostrarles con un par de prácticas que hay que hacer, digamos, para adaptarnos, que también sirven para mitigar el cambio climático, porque tenemos que hacer una contribución a la mitigación, digamos, de los gases de efecto invernadero, pero paralelamente tenemos que adaptarnos a este tipo de cambio, porque si no, entonces el riesgo en la producción va a ser fuerte, digamos, el riesgo de que el café no sea tan productivo, no sea tan rentable, ya no sea un negocio en el futuro, obviamente si no hacemos nada, pues vamos a tener esos inconvenientes con el cambio climático. Aquí tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Como les decía al principio, lo que queremos nosotros, lo que yo quiero dejar en su corazón, en su pensamiento es qué actividades deberíamos de hacer que nos ayudan a ser resilientes, que nos ayuden a tener una productividad real en el futuro. Actividades que podríamos hacer de manera práctica. Hace tal vez unos 4 años, la gente de FAO en Guatemala me invita a dar una conferencia y me dice, mire, tienes que dar 5 puntos que los productores orgánicos no hacen y que deberían de hacer. Porque muchas veces nuestro concepto de café orgánico es, como decimos nosotros, aquí te pongo, que Dios te cuide y a ver cuándo te vengo a ver. Porque ese es como la situación que se vive en el mundo cafetero. La gente de Chiapas, por ejemplo, la gente de Nicaragua, por ejemplo, que creen que solo el café orgánico es solo ponerlo, dejarlo ahí y hasta ahí se queda. Pero en realidad podemos ser nosotros productores, podemos ser organizaciones, productores de café orgánico, altamente tecnificados también, utilizando la tecnología, utilizando los recursos financieros, utilizando los recursos tecnológicos para podernos adaptar al cambio climático y ser rentables en nuestra operación. Una de las actividades que definitivamente no tiene que faltar es la aplicación de la materia orgánica. Cuando hablamos de materia orgánica, hablamos de que los beneficios que tendríamos es una mejora en las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Vamos a mejorar textura, vamos a mejorar estructura, vamos a mejorar color incluso, vamos a mejorar la presencia de micro y macroorganismos, vamos a mejorar, o sea, con la aplicación de la materia orgánica, incluso suelos arcillosos, suelos que no son fértiles, podemos mejorarlos con la aplicación de la materia orgánica. Yo creo que todos lo sabemos, porque también mejora el drenaje. Por su color absorbe mayor relación solar, lo que estabiliza la temperatura en el suelo. O sea, esta parte de la estabilización de la temperatura, eso es lo que nos hace adaptables, porque cuando conseguimos una finca donde no hay cobertura vegetal, cuando no hay hojarasca, cuando el suelo está desnudo, ese suelo desnudo, su temperatura es más alta que un suelo con cobertura.
ya sea con coberturas de leguminosas o con cobertura de hojarasca de las hojas, digamos, que valga la redundancia, de los árboles de sombra. Entonces, es importante la aplicación de materia orgánica. Ahora, ¿qué condiciones tenemos? O sea, ¿cuáles serían nuestras implicaciones para hacer esto? Tenemos que ver, cuando hablamos de aplicación de materia orgánica de forma de compost, por ejemplo, en forma de procesos o de procesados, tenemos que ver temperatura, pero especialmente la relación carbono-nitrógeno. Aquí lo he puesto en rojo porque lo vamos a ver como un punto aparte, digamos, la relación carbono-nitrógeno. Pero ¿por qué es importante la relación carbono-nitrógeno? Como les decía hace un rato, el National Organic Program, el NOP de Estados Unidos, dice que la relación carbono-nitrógeno para un proceso de compost tiene que ser entre 25 a 40. Una relación de carbono-nitrógeno entre 25 a 40. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ponen ellos, por qué indican ellos ese rango? ¿Será que es antojadizo? ¿Será que es casualidad? ¿O se les ocurrió nada más? Sencillamente, no creo. O sea, es un análisis muy técnico. Es un análisis muy técnico el que hacen para establecer esos rangos de relación carbono-nitrógeno. Y lo vamos a ver más tardecito. Porque si hay una relación baja, hay problemas de emisión de gases de efecto invernadero, y si hay una relación de carbono-nitrógeno alto, también hay problemas de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que por ahí va la tirada, como decimos nosotros, del NOP, para establecer una relación carbono-nitrógeno entre 25 a 40. Ahora, ¿será que lo cumplimos? ¿Será que las organizaciones que están bajo las normas orgánicas, tanto especialmente NOP, cumplen esta parte? ¿Cómo realmente hacen sus procesos? Se les pide a los operadores que hagan una descripción de sus procesos y dice, pero ellos nunca, o sea, no es que nunca, son muy pocos los que hacen este cálculo. Y estamos hablando de un cálculo de relación carbono-nitrógeno inicial, porque ¿dónde podríamos nosotros encontrar este concepto? ¿Dónde podríamos determinar esta relación? Pues a través del análisis de un abono orgánico, lo mandamos a un laboratorio y el laboratorio nos va a indicar a nosotros cuál es la relación carbono-nitrógeno. Solo que el punto aquí es que ya es un análisis final, ya es una relación carbono-nitrógeno final. En cambio, la norma nos dice que es una relación carbono-nitrógeno inicial, entonces tenemos que hacerlo desde el momento que hacemos el compostaje. ¿Entienden? Entonces vamos a ver un poquito, como le digo, un poco aparte esto de la relación carbono-nitrógeno, vamos a profundizarlo un poquitillo, considerando el título de la conferencia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Trabajar como actividad de resiliencia climática. Mantener uso de coberturas, especialmente leguminosas, como por ejemplo la Canavalia ensiformes, como el Arachis pintoi, por ejemplo, el maní forrajero, no sé cómo se llama por esta parte, por este lado, maní forrajero, Canavalia, Nescafé, hay varias leguminosas que podemos usar como coberturas. También están lo que le llamamos las malezas nobles, las de hoja ancha, que podemos hacerle un manejo también para dejarlo dentro de nuestro cafetal. O también están algunas gramíneas, como por ejemplo un pasto que es el Ruficiensis, por ejemplo. Es un pasto, se considera que es proveniente de Brasil, que se usa en las calles, de las parcelas, de las fincas, y eso nos va a ayudar a nosotros a mejorar no solo textura del suelo, nos va a mantener la humedad del suelo, porque esa es su función. Entonces el uso de leguminosas nos mantiene la temperatura, aumenta la presencia de microorganismos y especialmente fijan nitrógeno. La característica de las leguminosas es fijar nitrógeno atmosférico. No sé si conocen el concepto, digamos, de que primero, una leguminosa es todo aquello que tiene una vaina, especialmente una vaina como el frijol, como la canavalia, como el maní forrajero, y tienen nódulos nitrificantes en las raíces. Y lo que hacen es que esos nódulos nitrificantes capturar nitrógeno atmosférico y lo fijan y después lo sueltan al café de manera paulatina.
de manera, de una forma un poco lenta para que sea aprovechable, porque el nitrógeno es uno de los elementos, por eso también es uno de los gases de efecto invernadero, es uno de los elementos más volátiles, es uno de los elementos que más se fugan, digamos, en el ambiente y se vuelven como nitratos o como nitritos que al final se convierten en gases de efecto invernadero. Entonces, las leguminosas son un aliado perfecto para la producción orgánica. La producción orgánica nos ayuda, o sea, no solo nos ayuda a la cobertura, nos ayuda también para proteger el suelo contra la erosión, por si acaso. Entonces, tiene muchas virtudes el uso de cobertura de leguminosas. ¿Cuáles serían las condiciones? No siempre se adaptan. O sea, muchas veces si queremos nosotros tener una finca y queremos desde un principio establecer coberturas, tendríamos que abrir los espacios entre surcos para que tengamos nosotros una entrada de sol, digamos, de luz al 100%, o al menos 90, 100%. Acuérdense que el café fisiológicamente es un C3, entonces por eso decimos, bueno, el café se ha domesticado, o sea, digamos, podrían decir aquí en Colombia, bueno, es que aquí ya trabajamos sin sombra, perdón. En Brasil también sin sombra, pero Centroamérica, México, el concepto es que hay que usar sombra. ¿Pero por qué? Porque fisiológicamente el café, desde sus orígenes, es un C3, necesita un 40% de sombra. Entonces, nosotros lo hemos domesticado tanto y por eso conseguimos hasta 2 cosechas aquí en Colombia, por ejemplo. Entonces, sin embargo, cuando tenemos mucha sombra, estas leguminosas no se podían adaptar con mucha facilidad. Entonces, ahí son como unas condiciones que podríamos tener, porque eso nos perjudicaría en nuestro proceso de implementar actividades de resiliencia. ¿Qué otra cosa? El uso del biochar. Digamos, el uso del biochar es como algo muy novedoso, digamos, dentro de la caficultura resiliente al cambio climático. El biochar, yo ya lo vengo viendo y manejando con algunos productores de cacao en Belice. Hace muchos años, estamos hablando de hace unos 12, 14 años, ya usaban el biochar. Ahora, el biochar, ¿cuáles son las ventajas que me da el biochar? Mejora la fertilidad del suelo. Porque el biochar al final de cuentas se convierte como una esponja en el suelo. Se convierte en una esponja donde también absorbe otros nutrientes que son volátiles como el nitrógeno y de ahí los va colocando, los va disponiendo la planta de forma lenta. Entonces, el uso del biochar nos mejora la fertilidad, mejora la retención del agua. Hay una capacidad para almacenar carbono. Eso es bien importante porque el biochar es una de las actividades que deberíamos hacer como resilientes al cambio climático. En el proceso de fabricar biochar es un proceso que se llama pirólisis. La pirólisis es como la degradación, la combustión de cualquier biomasa en ausencia de oxígeno. Cuando nosotros quemamos algo, por ejemplo, quemamos basura acá, se libera carbono, ¿verdad? Pero con el oxígeno que está en el ambiente, se forma la molécula del CO2, que ese es lo que ya se va al ambiente y se convierte en un gas de efecto invernadero. Entonces, si nosotros hacemos este proceso de pirólisis para fabricar biochar, estamos haciéndolo en la ausencia de oxígeno, por eso es importante. Entonces, todo el carbono no se libera. El carbono se fija en el biochar y eso convierte al biochar como una de las actividades más resilientes al cambio climático. Entonces, es importante que nosotros conozcamos bien este proceso del biochar, porque podemos usar cualquier biomasa, digamos restos de podas, ya sea del cafeto, de los árboles, o digamos, residuos de bosques energéticos, no sé, o algo que tengamos por ahí disponible. Incluso hay organizaciones que utilizan, no sé cómo le llaman para acá, pero el cascabillo del café, o sea, lo que se le quita el café pergamino al café oro, cascabillo. Ese mismo cascabillo también lo usan para hacer el biochar. Mejora suelos ácidos. En el proceso de degradación del biochar,
se produce el producto final es muy alcalino, es súper alcalino. Entonces, si tenemos suelos ácidos, digamos, menores de 5.5, podríamos utilizarlo muy bien como una enmienda al suelo. Ahora, ¿qué condiciones o cuáles serían mis problemas para usar el biochar? Por ejemplo, que la biomasa esté contaminada, ya sea con alquitrán, ya sea con pesticidas, y eso entonces vamos a tener como ciertos problemas cuando estamos en un proceso de certificación. O sea, yo tengo una certificación, tengo que conocer el origen de ese biochar que estoy utilizando. Pero si estoy usando un biochar contaminado, un biochar donde hubo mucho uso de pesticida, eso podría ser contraproducente en mi proceso de certificación orgánica, porque no lo aceptaría la certificadora. Entonces, es bueno que nosotros conozcamos el origen de la biomasa que vamos a utilizar para lo que es el biochar. Otra actividad que tendríamos que trabajar es verificar que el pH del suelo esté adecuado. En el café decimos que un pH adecuado es entre un 5.5 a un 6.5. Estamos hablando de un pH ligeramente ácido. Entonces, muchas veces el productor no hace eso, o sea, no sabe ni siquiera su pH. El pH en realidad, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues ahorita hay técnicas más fáciles con aparatos más portátiles para ver el pH, pero si no, con un análisis de suelos podríamos tener suficiente información, porque muchas veces el pH como tal, digamos, uso papel tornasol, uso un pHímetro, me va a decir tal vez 5.8, 6.8, pero no me da buen mapeo, digamos, del suelo. Es preferible mandar una muestra al laboratorio para tener un pH, porque tengo que ver relaciones, capacidad de intercambio catiónico, tengo que ver relaciones entre entre potasio, calcio, magnesio, por ejemplo, para determinar qué tipo de enmienda voy a utilizar. Entonces, yo les recomiendo que trabajemos y que miremos nuestro pH, el suelo, porque el pH, el problema es que cuando el pH es bajo, cuando los pH son ácidos, tenemos entonces cuando el aluminio sube, bloquea la planta en su nivel de absorción, en su eficiencia de absorción de nutrientes, por lo tanto, no se absorben los nutrientes. Cuando el pH es bajo, los nutrientes no se absorben, entonces es importante que trabajemos esta parte. Cuando también tengo pHs extremos, digamos, abajo de 4, de 3.5, digamos 3.5, 3.8, 4, tengo problemas con los microorganismos. Acuérdense que los microorganismos son mis aliados en la producción orgánica. En la producción orgánica, si no tengo microorganismos, no tengo cómo descomponer la materia orgánica. La materia orgánica necesita de catalizadores como los microorganismos para su descomposición eficiente. Entonces, es necesario que yo tenga esos microorganismos en mi suelo para que yo pueda tener un buen funcionamiento de la materia orgánica, porque la materia orgánica como tal, si yo coloco, por decirle algo, solo pulpa en mi café, esa pulpa pues tiene que descomponerse para llegar a la partícula más chiquita que es absorbible por la planta, que es el humus. Entonces, nosotros necesitamos controlar el pH porque nos ayuda también al funcionamiento, al trabajo de los microorganismos. ¿Qué condiciones tengo para esto del pH? Cuando tengo pHs altos o pHs bajos, así abajo, digamos extremos, tengo un problema con los nutrientes, no son accesibles para la planta. Hay una degradación del suelo también, porque los microorganismos no están presentes. O sea, se mueren los microorganismos, entonces, ¿quién me va a ayudar a mí para descomponer la materia orgánica? Y por cierto, habrá una pérdida de biodiversidad en el suelo. Entonces, estas 4 actividades que considero muy importantes como resilientes al cambio climático y que no son difíciles de hacer. Son actividades que cualquier productor puede emprender y no tiene que hacer más que inversiones o mayor inversión para este tipo de actividades.
Bueno, voy a entrar ahora un poquito en lo que les hablaba hace un ratito sobre cuál es la relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno es la cantidad de carbono por unidad de nitrógeno contenida en los tejidos de las plantas en un material orgánico. A medida que el material es más maderable, es decir, lo que yo uso como materia prima en mi compost, mayor será la relación. Por ejemplo, para un acerrín, esta relación debe ser aproximadamente 500:1. Y para una gallinaza descompuesta debería ser alrededor entre 7:1. Para un lombricompost, más o menos entre 10 y 25. Entonces, estas relaciones de carbono-nitrógeno tengo que establecerlos antes de que yo empiece a fabricar un compost para que yo tenga una relación, lo que ya hemos dicho, de entre 25 a 40. ¿Cuál es la importancia realmente de la relación carbono-nitrógeno? Para mí, es un indicador de calidad. Si mi relación carbono-nitrógeno está entre los rangos 25 a 40, para mí significa que esa abonera o ese compost que yo voy a elaborar va a tener la mejor calidad. Claro, también la calidad está determinada por mi materia prima, pero teniendo una buena materia prima y una buena relación de carbono-nitrógeno, entonces quiere decir que mi abono va a ser de mejor calidad, se va a desarrollar de mejor forma. Entonces, esa es como mi preocupación, digamos, que ustedes conozcan esta relación y que lo implementen cuando inicien procesos de compostajes en sus fincas. Una relación óptima para el desarrollo de los microbios y bacterias responsables del compostado está comprendida entre los valores 25 y 40. Eso es lo que ya hemos dicho y también es una referencia que nos da el reglamento de Estados Unidos, que es el NOP. Ahora, ¿qué pasa cuando en el proceso de compostado la relación es baja? Eso significa que es rica en nitrógeno. O sea, cuando la relación carbono-nitrógeno es baja, menos de 25, significa que que mi abono es rico en nitrógeno. Por lo tanto, es pobre en carbono. En altas concentraciones relativas de nitrógeno, esto se transformará en amoníaco. Es decir, si yo tengo una alta concentración de nitrógeno, se va a convertir en amoníaco. Ahora, el amoníaco, ¿por qué me preocupa el amoníaco? Me preocupa el amoníaco porque es un gas de efecto invernadero. Entonces, lo que decíamos hace un ratito, ¿qué hacemos? ¿Mitigamos o nos adaptamos? Conforme nos vamos adaptando, también nosotros como productores orgánicos estamos mitigando. Lo que queremos es que no haya más amoníaco, más metano, por ejemplo, en el ambiente, y eso nos va a favorecer para que este aumento de temperatura que dicen los expertos del clima que podría suceder entre 2021 al 2040, suba ese 1.5 de temperatura. Porque si 1 grado centígrado es fatal para nosotros, imagínense, 1.5 más va a ser más catastrófico. Entonces, por la misma acción del amoníaco, por la misma liberación de amoníaco, la temperatura del compost es muy alta. El compost desprende un olor desagradable. Hay presencia de gusanos, moscas y otros insectos, y existe una alta velocidad de descomposición. O sea, una alta velocidad de descomposición que está accionada por el amoníaco, no está accionado por microorganismos, que hay una gran diferencia. Si tenemos una gran cantidad de microorganismos que nosotros podríamos inocular al momento de hacer un compostaje, vamos a tener una alta velocidad de descomposición. Pero si estamos logrando una alta descomposición de nuestro compostaje por presencia de amoníaco, significa que ese abono no es de buena calidad. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una relación alta? Si la materia prima es rica en carbono y pobre en nitrógeno, la fermentación será lenta porque las temperaturas no serán altas. Es decir, voy a tener más carbono, y el carbono, ya lo saben ustedes, una alta concentración de carbono que no se está asimilando entre el proceso de compostaje, se va a liberar en el ambiente como gas de efecto invernadero. El proceso de compostaje es lento,
la composta no se calienta y tarda en aparecer esa textura negra y arenosa. Entonces, la relación carbono-nitrógeno, si se dan cuenta, es importante no solo para medir, digamos, la calidad de mi abono que voy a producir, no solo para que me indique a mí que la abonera está trabajando bien o va a trabajar bien, sino que también me va a indicar a mí si estoy liberando amoníaco en el ambiente o estoy liberando carbono en forma de dióxido de carbono. Entonces, acá es como el resumen: si es baja, causará grandes cantidades de nitrógeno que escapen en la atmósfera en forma de amoníaco. Si es alta, se almacena demasiada cantidad de elementos con contenido de carbono, se producirá una evacuación en forma de dióxido de carbono a la atmósfera. Tanto el nitrógeno en forma de amoníaco y el carbono en forma de dióxido de carbono son gases de efecto invernadero. Entonces, incluso siendo productores orgánicos, que somos amigables con la naturaleza, podemos nosotros contribuir a la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, y los gases de efecto invernadero ya lo discutimos, ya lo hablamos, son los que nos provocan el calentamiento global. Entonces, esta parte de la relación carbono-nitrógeno es bien importante que lo consideren también a los productores que hacen procesos de compostaje. Ahora, les explicaba hace un ratito cómo podemos calcular la relación carbono-nitrógeno. Primero, la primera opción es mandar nuestra muestra de compost a un laboratorio. El laboratorio me va a indicar a mí qué relación carbono-nitrógeno tengo. Pero como yo necesito tener eso de forma inicial, porque así me dice la norma, considerando, digamos, que nos apeguemos a la norma, entonces hay algunos cálculos, algún procedimiento sencillo. Tenemos procedimientos sencillos para poder calcular relación carbono-nitrógeno. Entonces hacemos una tabla, hacemos una tabla en Excel, por ejemplo, y ponemos toda nuestra materia prima. Pulpa de café, ¿qué más usamos acá? Estiércol, melaza, cachaza, cascabía de arroz, harina, todo lo que tengamos. Entonces, eso yo voy a poner toda la lista de las materias primas que voy a utilizar, y después, de forma teórica, yo según investigaciones, según estudios, yo investigo eso en internet, digamos. ¿Cuál es la relación ideal de cada una de las materias primas? Después entonces, cuando ya empiezo a hacer mi proceso, voy a pesar cada uno de las materias primas. Y ahí hago una relación entre pesar, saco el porcentaje, después ese porcentaje lo multiplico por si quieren el cuadro yo se los puedo pasar después, solo que hasta después de mi día no lo pude tener, pero por si acaso ahí voy a dejar mi dirección. Pero es una forma muy sencilla, digamos, un calculador que yo tengo para los pequeños productores que trabajamos, y solo metemos los datos y ya nos da la relación carbono-nitrógeno sin ningún inconveniente. Entonces, espero, no sé cómo estamos con el tiempo, pero acá solo como algunas fotos de algunas actividades resilientes, por ejemplo, manejo de sombra, coberturas, abonos orgánicos. Aquí está el Brachiaria russiciensis, no sé si se mira bien la fotografía. Por supuesto, las renovaciones sostenibles son parte también de las actividades resilientes. Las enmiendas, aquí tenemos coberturas, digamos, son proyectos que tenemos en México con Arachis Pintoy, que está funcionando muy bien, digamos, en esos lugares. Y por supuesto, yo creo que la capacitación es importante. Siempre creemos que capacitar a los productores, y ellos piensan que es ir a perder tiempo, pero creo que más de algo se aprende para innovar, para tener mejores prácticas resilientes. Lo que queremos es que el productor se adapte. El cambio climático es eminente, el cambio climático está. Y si hacemos un análisis con ustedes ahorita, seguramente van a decir, en los últimos 10 años ha cambiado el clima. Entonces, ¿qué estamos haciendo para adaptarnos al cambio climático?